Entonces, mi charla se llama el posoperatorio del trasplante hepático, el rol del intensivista, y el objetivo de la charla realmente es aclarar esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este es el contenido como tal de la charla. Vamos a hablar entonces que es relevante para un intensivista saber sobre el posoperatorio de un trasplante hepático. ¿Por qué sería relevante saberlo? La enfermedad hepática crónica es una enfermedad prevalente en la población general. El 25% de la población tiene esteatosis hepática no alcohólica y esta cifra va a ir en aumento. Además de esto, el trasplante es el tratamiento de elección y definitivo en muchas enfermedades hepáticas avanzadas. La tasa de supervivencia de la cirugía es buena. Tenemos una tasa de supervivencia en el primer año del 92%, a los 5 años del 80%, una mortalidad global asociada al procedimiento del 5%, es decir, es baja. Las listas de espera cada vez se van a hacer más largas, cada vez vamos a necesitar más hígados y vamos a tener menos. Entonces los pacientes van a llegar a la unidad mucho más gravemente enfermos. El 67% de estos pacientes van a desarrollar alguna complicación médica y pues es nuestra obligación como intensivistas hacer el control de esto. Entonces, ¿por qué es importante? Esta es una evaluación de supervivencia de los pacientes realizada en un hospital de Seúl en Corea del Sur, en el cual lo que encontraron ellos es que después de 22 años, aproximadamente el 60% de los pacientes que eran llevados a trasplante hepático sobrevivían, lo cual quiere decir que le podríamos estar asegurando por lo menos 22 años de vida, de calidad de vida a las personas que tienen una patología que cuando no se trata, a los 5 años mueren el 90%. Como dato histórico, en 1973 se realiza el primer trasplante hepático por el doctor Thomas Starls en Denver, Colorado, con tasas de supervivencia y de éxito muy bajas, pero la persistencia y el avance en el manejo médico, en el manejo quirúrgico, ha mejorado mucho estas complicaciones. En Colombia, ¿qué sabemos? El primer trasplante hepático se realizó en 1979. Para el 2021, 1.700 trasplantes hepáticos se habían realizado en el país. La mejoría en tasas de supervivencia ha sido patente en los últimos años y también la disminución en tasas de complicaciones. Los datos del Instituto Nacional de Salud para 2019 muestran que tuvimos 253 trasplantes hepáticos. La gran mayoría fueron de donante fallecido, 202 pacientes, y de donante vivo, 51 pacientes. ¿Por qué es relevante para nuestra institución? La Fundación Santa Fe de Bogotá tiene el honor de hacerse cargo del 15,8% de los trasplantes hepáticos de donante cadavérico del país, y de donante vivo lleva la parada a la Fundación Cardioinfantil. ¿Cómo vamos a resumir las indicaciones del trasplante hepático? La vamos a agrupar en 4 grupos principalmente. El más importante es la cirrosis descompensada, que aporta el 90% de los casos. La falla hepática aguda, aproximadamente el 5% de los casos. Algunos casos especiales como es los tumores irresecables, el hepatocarcinoma, que debe cumplir criterios de tamaño y de compromiso regional, y otras causas que son más raras, que son las enfermedades metabólicas, las de depósito, enfermedad poliquística hepatorrenal y el síndrome de Budd-Chiari. ¿Cómo cambia la indicación si es un paciente agudamente enfermo, o si no tiene una falla hepática preexistente o si tiene una falla hepática preexistente? Para el paciente agudamente enfermo tenemos los criterios del King-College. Estamos hablando de criterios que tienen que ver cuando el paciente está agudamente intoxicado por paracetamol o en las otras causas de falla hepática aguda. Esto es apoyado con el uso de biomarcadores, como puede ser factores de coagulación, biopsia, algunos marcadores de metabolismo y la falla multiorgánica. Versus en el paciente que tiene una descompensación aguda de la cirrosis, vamos a definir esto con el cálculo del ACLF score, que nos va a hablar básicamente del compromiso que tiene el paciente de su cirrosis descompensada, y a esto le vamos a añadir el cálculo como tal de la disfunción multiorgánica. ¿Cómo cambia el algoritmo? En estos pacientes se hace un cálculo inicial, se hace una optimización en UCI que puede tomar de 3 a 7 días, se revalora el paciente y vamos a decidir si a ese paciente se le limita el esfuerzo porque tiene alto riesgo de mortalidad, cuando tiene un ACLF score mayor a 64 y una falla multiorgánica mayor a 4 sistemas, o si se define urgencia de trasplante. La evolución postoperatoria en nuestros pacientes queda definir factores del paciente, condición pretrasplante y eventos intraoperatorios. Dentro de los eventos intraoperatorios es supremamente importante tener en cuenta las fases del trasplante hepático. Entonces vamos a tener primero una fase de disección donde vamos a hacer la inducción anestésica, se va a iniciar el soporte vasopresor inicial y nos vamos a preocupar principalmente por hipovolemia y esa respuesta hemodinámica del paciente. Posteriormente, una de las primeras fases críticas, que es la fase del clampeo de la vena cava, la fase anhepática, vamos a tener una acumulación de los productos ácidos del metabolismo.
vamos a tener un aumento del requerimiento de soporte vasopresor, como ven en la gráfica empiezan a caer nuestros parámetros hemodinámicos, pero esto se va a hacer realmente crítico y patente en la fase de reperfusión, cuando finalmente se terminó la anastomosis de nuestro injerto y se libera el clamp. Vamos a tener una caída súbita de las resinas vasculares sistémicas secundaria a la liberación de productos metabólicos, de productos inflamatorios, lo cual va a exigir de la persona a cargo, usualmente el anestesiólogo especialista en estos casos, de optimización de soporte hemodinámico, vigilancia de complicaciones, como pueden ser las complicaciones arrítmicas, las complicaciones metabólicas y establecer un soporte. En la fase de reperfusión vamos a tener como tal la consolidación de lo que vamos a tener nosotros en la unidad de cuidado intensivo, cómo respondió el paciente a estas intervenciones. ¿Qué queremos nosotros cuando el paciente ingresa a la unidad de cuidado intensivo? Queremos que esté presente el equipo quirúrgico, que esté presente el equipo de anestesia, que se nos presente de forma completa la historia clínica y los antecedentes del paciente, tener en cuenta los eventos intraquirúrgicos importantes, teniendo en cuenta esas fases quirúrgicas, que nos hablen del requerimiento de transfusión de líquidos administrados en nuestro paciente, el gasto urinario, el balance con el que quedó y la estrategia analgésica que utilizaron en salas de cirugía, la de transición a la UCI para nosotros establecer nuestra propia herramienta. ¿Esto para qué? Para optimizar este traslado, para optimizar el proceso de salas, cuidado en la UCI y cómo vamos a acoplar eso al egreso del paciente, con los diferentes protagonistas en las diferentes fases. Nuestra evaluación inicial del ingreso de la UCI tiene unos interrogantes. Nuestro paciente responde o no a fluidos, tiene una adecuada función cardíaca y está perfundido. ¿Qué tenemos en cuenta nosotros? El examen físico, los signos vitales, la perfusión de las extremidades. Variables evolutivas, ¿cuáles son? ¿Cómo está el gasto urinario? ¿Cómo está el estado neurológico del paciente? ¿Qué tan rápido se despierta de la anestesia? Para clínicos, lo primero que vamos a tener es una gasometría arteriovenosa. Hay que tener en cuenta la saturación venosa con punto de corte más bajo en el paciente hepático por el perfil hemodinámico, que tiende a ser hiperdinámico, lactato arterial y su cinética en el tiempo y el estado ácido-base. En cuanto a la monitoría hemodinámica, esta es una fase crítica en la cual vamos a decidir, teniendo en cuenta la historia clínica del paciente y su compromiso en el posoperatorio inmediato, qué complejidad vamos a tener, pasando desde un catéter de arteria pulmonar hasta las medidas mínimamente invasivas como el análisis de contorno de la onda de pulso, que puede ser o no calibrada por termodilución, y la ecografía, que la utilizamos de forma general en todos nuestros pacientes. ¿Cómo es el perfil de nuestro paciente? Perfil hiperdinamico, alto gasto cardíaco, bajas resistencias vasculares sistémicas, una dependencia al volumen que cambia en el tiempo, inicialmente dependiente a volumen, posteriormente poca tolerancia a la precarga. El lactato inicial va a ser elevado, esperamos que se normalice a las 12 horas, y una normalización completa de las resistencias vasculares sistémicas a partir de las 48 horas. Esta es una serie que publican en Chest en 1990 de pacientes que fueron llevados a trasplante hepático con catéter de Swan-Ganz y vemos esa evolución como tal de la hemodinamia. Para clínicos, esto es para orientar metas, para poder reanimar de una forma más precisa y vigilar las complicaciones tempranas, gases arteriovenosos, hemograma, tiempos de coagulación, tromboelastografía en los pacientes que estén sangrando, imagenología, función renal, función hepática, que se van a comportar como nuestros marcadores de disfunción primaria. Vamos a hablar de las complicaciones. Las complicaciones se pueden agrupar por sistemas. Tenemos complicaciones por cada sistema y cada una va a tener una manifestación. Son demasiadas, son extensas. Por lo tanto, debemos centrarnos en la temporalidad en las cuales se van a manifestar y cuáles son realmente las que nos importan. Las complicaciones vasculares nos importan bastante, debemos monitorizarlas porque nos van a poder condicionar una disfunción de nuestro injerto. Las complicaciones obstructivas biliares también. En cuanto a las complicaciones respiratorias, es muy importante controlar el edema pulmonar, controlar los derrames pleurales. Las complicaciones neurológicas, el monitoreo del estado neurológico, qué tan rápido se despierta de la anestesia del paciente, cómo está la encefalopatía hepática con respecto a su basal. Las complicaciones cardíacas incluyen la presentación de arritmias, la falla cardíaca de novo, las complicaciones renales, la lesión renal que pueda o no requerir terapia de reemplazo renal. Las complicaciones infecciosas básicamente se centran en la parte nosocomial, no tanto en las infecciones oportunistas que aparecen más tarde en la evolución, y a la que más le tememos, la disfunción primaria del injerto. Complicaciones cardiovasculares, partimos desde un escenario de hipotensión aguda. Debemos tener en cuenta 3 escenarios: hipovolemia, disfunción miocárdica y vasoplegia. Hipovolemia, debemos pensar en sangrado, debemos pensar en la parte de la reanimación insuficiente y en el control de hemoderivados y de respuesta a volumen. Disfunción miocárdica, una falla cardíaca de novo, una isquemia que el paciente
presente de nuevo y que requiere intervención, y la cardiomiopatía dilatada, que puede ser por estrés. La vasoplegia, que puede orientarnos hacia infección, disfunción del injerto o el síndrome por reperfusión. La arritmia más frecuente es la fibrilación auricular. La incidencia de falla cardíaca es del 24% y acarrea una alta mortalidad del 45%. Y es importante tener en cuenta la hipertensión arterial refractaria en algunos pacientes. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el manejo? El manejo va a ser escalonado dependiendo en qué escenario nos encontremos: respuesta a volumen, hemoderivados, antiarrítmicos, soporte hemodinámico y retrasplante como último recurso, que está validado en los pacientes con enfermedad hepática. Tenemos la validación del Mini Fluid Challenge utilizando albúmina, que usualmente es el líquido de elección en la reanimación de estos pacientes. Lo que vamos a evaluar es con ecocardiografía a la cabecera del paciente cambio del BTI del 15%, y también está validado la variabilidad del volumen sistólico estimada por monitoreo FlowTrack, o una variación del volumen sistólico del 9%. Hay muchas variables para estimar la respuesta a líquidos. Hay variables estáticas y dinámicas, pero no todas son útiles en el paciente con trasplante hepático. Entonces uno tiene que tener en cuenta un abordaje por algoritmos y tener en cuenta en ese algoritmo que nos va a servir o no. Tal vez las que tengan en cuenta la cava y insonar de alguna manera la cavidad abdominal van a tener algo de dificultad por el paciente que acaba de salir de una cirugía mayor abdominal. En cambio, las variables dinámicas que tengan que ver con cambios de BTI, cambios de variabilidad de presión de pulso y volumen sistólico van a tener más validez en nuestros pacientes. En cuanto a la evaluación de la función del aloinjerto hepático, hay que tener en cuenta 4 situaciones: las relacionadas al donante, las relacionadas al receptor, los eventos intraoperatorios mayores y propios del injerto. Señalé en rojo los que parecen más importantes y debería uno tratar de preguntar o tratar de informarse de ellos en la historia clínica: la hipernatremia del donante, el tiempo de isquemia fría mayor a 12 horas, relacionados con el receptor. La disfunción renal pretrasplante predice de una forma muy fuerte la disfunción primaria del injerto. Los eventos intraoperatorios, que se presente el síndrome por reperfusión, propios del injerto, que hayan complicaciones vasculares agudas como lo son las trombosis o la falla aguda del ventrículo derecho, que hipoperfunda nuestro hígado. ¿Cuáles son los signos de adecuada función del injerto? Que haya un aclaramiento adecuado del lactato, menor requerimiento de vasopresores, corrección de la hipoglucemia, mejoría de la encefalopatía, aclaramiento de los anestésicos, normotermia, corrección de la coagulopatía, disminución de las bilirrubinas, producción de bilis por los drenes y mejoría del gasto urinario y azodados. ¿Qué complicaciones vasculares vamos a tener en los pacientes y cómo las vamos a evaluar? Con el Doppler hepático. Es una competencia que los intensivistas estamos adquiriendo. El estado de reanimación lo podemos evaluar de esta manera: patrones que sugieren hipovolemia, hipervolemia, detectar tempranamente las trombosis arteriales y venosas y tardíamente incluso detectar las estenosis. Entonces podemos tener este escenario, que es el ideal, la imagen a la izquierda de un Doppler de arteria hepática normal, o podemos tener lo más frecuente, algo malo, que es la de la derecha. Vamos a tener pulsatilidades altas, ausencia de flujo en diástole, con una respuesta a la reanimación con aumento de estos flujos diastólicos que nos hablan de que sí funcionó, o si persistimos en ese flujo inadecuado, buscar una complicación adicional. ¿Cómo vamos a ver las complicaciones trombóticas? Entonces, la trombosis de la arteria hepática, lo que vamos a ver es una ausencia de flujo en la luz del vaso naturalmente, pero como signo adicional podemos insonar las colaterales de la arteria encontrando este patrón de Doppler, que es un pico sistólico retardado con diastólicas elevadas, que es sugestivo de una trombosis de la arteria hepática. Adicionalmente, en cuanto a la trombosis de la aorta, vamos a encontrar una ocupación de la luz del vaso por material hiperecogénico y una interrupción del color Doppler. En cuanto a la función inicial deficiente del injerto, es importante diferenciarlo de la disfunción primaria del injerto, que es una complicación que lleva al retrasplante. Usualmente es un continuum: empezamos por esto y terminamos en lo otro. Si no se toman las conductas adecuadas, una triada: aumento de las bilirrubinas, aumento de las transaminasas y coagulopatía. Importante tener en cuenta el aclaramiento del lactato retrasado, menor a 0,2 milimoles litro hora, y con esta fórmula que tenemos ahí podemos hacer ese cálculo rápidamente al ingreso de nuestros pacientes. La disfunción primaria del injerto es muy grave, es poco frecuente afortunadamente, 0,9% a 7%. Es una lesión de reperfusión irreversible, es un diagnóstico de descarte una vez que hemos tratado de controlar todas las variables de nuestro paciente. El paciente está ictérico, coagulopático, encefalopático, hipoglucémico con una acidemia refractaria, y el único tratamiento efectivo va a ser el retrasplante temprano. ¿Qué podemos tener como medida de rescate? Una hepatectomía con anastomosis por tocaba y la terapia de soporte MARS. En cuanto a la ventilación, queremos una ventilación que sea protectora, con extubación en las primeras horas, y evaluar los factores de riesgo para ventilación prolongada. Las complicaciones pulmonares mayores incluyen el derrame pleural, las atelectasias, el SRA,
la neumonía, importante hacer el manejo específico y puntualmente en el SRA descartar las causas que podrían tener tratamiento específico, como son la del síndrome hepatopulmonar o las crisis de hipertensión pulmonar que se presentan en el posoperatorio de trasplante hepático, que van a requerir vasodilatadores pulmonares o incluso ECMO. ¿Qué tanto podemos titular el PIP en un paciente ventilado? Al parecer la seguridad va de 5 a 15. Las maniobras de reclutamiento no están recomendadas y por eso se las dejé interrogadas en la anterior diapositiva, porque podrían comprometer el flujo del injerto. Y básicamente, ¿qué queremos? Los menores parámetros por el menor tiempo posible para evitar una complicación de estas. El sangrado ha ido disminuyendo en la medida que se optimizó el manejo quirúrgico. La mortalidad disminuye en la medida que uno usa menos hemoderivados. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? La etiología de la coagulopatía es multifactorial. Podemos tener varios déficits en varias partes de la coagulación. La clínica va a ser de un choque hipovolémico, adicionando y confirmada por los hallazgos imagenológicos, ojalá la ecografía de la cabecera del paciente que se pueda hacer rápidamente. La vigilancia, la monitoría hemodinámica, vigilar los drenajes quirúrgicos y las pruebas de coagulación. Entonces, de esa coagulopatía tenemos dos fases, la fase coagulante y anticoagulante, y esto es un equilibrio que es muy fácil romperlo. Entonces, hay que transfundir a estos pacientes con mucho cuidado. La transfusión de 4 a 6 unidades debería meritar una revisión quirúrgica o por lo menos un seguimiento estricto por cirugía. El protocolo de transfusión masiva es igual a cirugía y debe revisarse que las anastomosis estén patentes. La relación debe mantenerse alta 1-1-1 y debe corregirse la tríada que perpetúa la coagulopatía: hipotermia, acidemia y hipocalcemia. Guiar por tromboelastograma, si bien no está validado del todo en trasplante hepático, es muy útil porque nos permite ahorrar hemoderivados y tratar lo que está puntualmente alterado en la cascada de la coagulación. El ácido tranexámico y el factor 7, utilizarlos con mucha precaución porque podemos precipitar trombosis en nuestros pacientes. En cuanto a las complicaciones renales, vamos a tener una lesión renal que puede ir hasta en el 64% de los pacientes y que requieran diálisis hasta en el 17%. Es multifactorial, puede estar asociado a hipovolemia, nefrotóxicos. No va a existir beneficio en el inicio temprano de la terapia de reemplazo renal y usualmente se utilizan terapias continuas. La mortalidad aumenta demasiado y es la razón por la cual muchos cirujanos, apenas uno menciona diálisis, hacen muy mala cara. Pero, ¿cómo vamos a prevenir esto? Realmente es difícil, puede haber optimización prequirúrgica en los pacientes que son programados. El uso restrictivo de líquidos y hemoderivados disminuye la tasa de lesión renal. El bypass venovenoso durante la cirugía en los pacientes que tienen lesión renal preexistente disminuye la tasa de requerimiento de diálisis. Y, como se predice, realmente con scores clínicos se puede predecir y con niveles de 1. Las complicaciones neurológicas son muy comunes, nos permiten hacer el seguimiento. La más importante es la encefalopatía hepática, hasta en el 20%. Las convulsiones, el PRES y la desmielinización usualmente tienen que ver con los fármacos inmunosupresores y con los cambios rápidos de natremia. El Doppler transcraneal puede ser una herramienta. Este es un artículo en el cual evaluaron la pérdida de la autorregulación cerebral en los pacientes posterior al trasplante. Los pacientes que perdían la autorregulación tenían más incidencia de edema cerebral y de disfunción primaria del injerto. Podemos tener metas grandes de Doppler transcraneal en nuestros pacientes, mantener flujos normales, vigilar la pérdida de la autorregulación cerebral, tratar de llegar a una presión de perfusión cerebral óptima y medir la PIC de forma no invasiva con las diferentes fórmulas que hay. Metabólicas, la hiperglucemia es buena. Hay que controlarla, pero es buena. La hipoglucemia realmente es muy mala. Nos habla de disfunción temprana del injerto. La meta es de 140 a 180 miligramos día. Es más común la hiponatremia en cuanto a las alteraciones hidroelectrolíticas. Se asocia a dilución, al uso de laxantes o cambios rápidos del pH. La hipernatremia es un marcador de disfunción primaria del injerto y está asociada con hipernatremia del donante, la cual se presenta lisis celular en disfunción primaria y se perpetúa y es refractaria en el tiempo. Infecciosas, nos vamos a ocupar prácticamente de las infecciones nosocomiales asociadas a dispositivos o de sitio operatorio, y tardíamente las oportunistas, el manejo, el de siempre, manejo antibiótico amplio espectro, identificación del agente infeccioso. Las consideraciones particulares: retirar los dispositivos que no se requieran, los drenes, estar muy sensible ante las colecciones intraabdominales. La dosis del inmunosupresor podría modificarse pues, de una forma urgente en caso de que se requiera, el paciente no responda al manejo. En cuanto al rechazo, tenemos el rechazo hiperagudo, que lo podremos presentar en la unidad. Está mediado por anticuerpos ABO, se puede presentar en minutos a horas. El manejo es agresivo con plasmaféresis, esplenectomía, rituximab y el retrasplante en caso de que todo falle. El agudo no se presenta tan en nuestra estancia, puede ser incluso una causa de que el paciente ya salió a piso y lo devuelvan a la unidad. Está mediado por células T, se diagnostica con una elevación persistente de las transaminasas y se confirma con biopsia. El tratamiento va a ser optimizar la inmunosupresión y realizar pulsos de corticoides. Finalmente, unos mensajes para la casa: cada vez vamos a tener más trasplante hepático, cada vez más enfermo.
La optimización continua desde el preoperatorio hasta el posoperatorio nos va a determinar buenos desenlaces. ¿Cuál es el rol del intensivista? Coordina la monitorización hemodinámica, de funcionalidad del injerto y detecta tempranamente las complicaciones. Va a ser vital interpretar la cinética del lactato y utilizar la ecografía de la cabecera del paciente como herramientas de monitoría que son fáciles de hacer. Y el éxito siempre va a ser que haya una buena comunicación, un buen trabajo multidisciplinario y que todo esto esté guiado por protocolos. Muchísimas gracias.